Hola, hoy te quiero contar de algo tan simple pero tan importante que es todo el proceso creativo de investigación y de research que hago a la hora de empezar un proyecto y antes de salir a grabar. Así que espero que te sirva, que te guste y que lo disfrutes como lo disfruto yo. Algo que me pasaba a mí cuando empecé es que no investigaba lo suficiente o no buscaba ideas para hacer documentales. Creía que no había que inventar nada, sino que estaba todo dado, que simplemente tenía que ir con una cámara y capturar lo que iba pasando. La realidad es que fui aprendiendo que se puede hacer un montón de cosas para mejorar una historia. I am Ernest. Lo primero, lo más importante es definir un tema a la hora de hacer tu documental, entender de qué querés hablar. Después hay un montón de formas de contarlo, desde la perspectiva de una persona, desde la perspectiva de miles de personas, desde algo más observacional, desde usar una voz en off, pero es clave y siempre algo que tengo en mi cabeza es el tema del que quiero hablar, sea la justicia social, sea las mujeres, sea la conservación, el cambio climático, algo que mueve a la historia. Eso es lo que te va a guiar en todo tu proceso y todo lo que hagas y todo lo que investigues va a ser en base a eso que elegís primero. Yo muchas veces empiezo mis historias más allá de tener el tema o de algo que se me despierta, que veo y que voy guardando desde Instagram, internet, un mail, que digo, esto en algún momento quiero hablar de esto. A veces es de un animal y a veces es de una región como el Amazonas y a veces es de mi país, Argentina, y a partir de ahí empiezo a investigar y a ver, bueno, tengo algo para hablar, de qué perspectiva lo puedo empezar a contar. Una vez que empiezo un proyecto y empieza toda la parte de preproducción y de investigación, algo clave que hago es tratar de volverme un experto en ese tema. Sé que probablemente no alcance el nivel de conocimiento que hace falta, pero sí me pongo a conocer y a leer y a investigar y a hablar con las personas que saben sobre eso para poder desarrollarlo. Si quiero hablar, hice un documental de los esteros de Liberá, bueno, empezar a investigar cómo nació el parque provincial, qué es lo que pasa hoy en día, cuáles son las problemáticas, cuáles son las soluciones. Una vez que empiezo a desarrollar ya más la historia y empiezo a ver por dónde voy a hablar y de qué voy a hablar, cómo lo voy a contar, digamos, lo que hago es empezar a buscar referencias de todo tipo. Me armo mil cuadernos bajo, no sé, escribo, veo videos en Instagram, en Vimeo, en Waterbear, que es una plataforma como Netflix de documentales. Empiezo a empaparme del mundo audiovisual para ver qué recursos puedo usar para contar esa historia. Obviamente yo me fui construyendo con el tiempo mi manera de contar historias, mi forma de trabajar, pero siempre quiero agregar algo más o trabajar o aprender algo distinto, y en esta búsqueda de referencias es donde las encuentro, donde veo un plano de entrevista que me gustó y lo quiero empezar a usar, donde veo una forma de editar o un recurso que quiero usar y lo anoto y lo guardo, y es algo clave para llegar de la mejor manera al rodaje. Entonces la investigación y buscar referencias y anotar todo lo que se te ocurra. La realidad es que hoy consumo un montón de contenido, creo que en las redes sociales eso lo tenemos súper claro, y a mí me gusta tratar de llevar otros géneros al documental, ver una publicidad y ver cómo muestran un objeto, una marca, algo, te lo presentan de una manera tan linda y tan potente que eso lo puede llevar a un personaje de un documental. Entonces no me quedo solamente en ver documentales que son súper importantes, pero también en ver otros géneros, sea un documental o una película, para poder llevarlo a lo que hago yo. Y siempre guardo sea en Instagram tengo una carpeta de guardados que es inspiración, en YouTube lo mismo y en Vimeo lo mismo. Lo uso, lo dejo en la carpeta de proyecto y siempre vuelvo a eso a la hora antes de ir al rodaje y después cuando estoy editando. En cuanto a la investigación, siempre es difícil empezar porque la realidad es que hay un montón de información ahí en la web. A mí me gusta siempre empezar
yo trabajo mucho temas sociales, de conservación, de cambio climático, y siempre hay una ONG, una organización que está trabajando en eso, y a mí me sirve mucho meterme en el mundo de la ONG y ver en qué está trabajando y de qué manera. Y tratar de contactarme con ellos. Tal vez después no laburo y no hago algo en conjunto, pero sí son los que por lo general están trabajando esa temática hace 10 años, 20 años, 1 año, 5, lo que sea, pero tienen mucha información y mucha información real del día a día del terreno. Entonces a mí eso me ayuda un montón porque tengo un insight tremendo de lo que pasa en el día a día y después empiezo a disparar para otras cosas y otras notas y otros medios sobre el tema que estoy investigando. Pero a mí me sirve mucho empezar por ahí. Obviamente que toda esta información que hago en la preproducción tiene que tener un fin, que es el documental, obviamente, y por lo general terminás con archivos y notas y referencias y es un montón de información y lo tenés que volcar a algo concreto, que es difícil, pero la clave es lo que decía al principio, tener un tema concreto, es decir, yo quiero hablar de esto porque te arma la base, y después a mí, por lo general me gusta trabajar desde las personas, de los personajes y de los protagonistas que están en terreno trabajando sobre ese tema. Creo que las historias de las personas son súper potentes para hablar de algo, para conectar con la audiencia y para hablar de un propósito o de una búsqueda de hacer algo mejor o de algo que está sucediendo. Por ejemplo, me acuerdo que en Botswana quería hablar de la crisis de los elefantes, pero también mezclarlo con el tema del machismo en la conservación, y encontré la historia de una mujer que trabaja en conservación con elefantes. Entonces, toda esa investigación y todo el research que hice lo volqué en la historia de esa persona, y esa persona por lo general ya te da un montón de matices que te ayudan para hacer el documental, porque hay un montón de preguntas del día a día de la persona, de la rutina, de cómo es, que va a empezar a revivir tu historia y te va a ayudar a hacer tu hipótesis y hablar del tema del que querés hablar. Entonces yo por lo general trato de elegir un personaje para llevar a cabo mis documentales. A veces si quiero hablar de algo más amplio, por ejemplo en un documental que hice sobre el plástico en el mar Mediterráneo, ahí sí agarré varios actores y hablamos con pesqueros, hablamos con ONGs, hablamos con científicos, entonces ahí sí armás ya un mundo para hablar sobre un tema. A veces suele ser más complejo porque tenés muchas voces, pero también es lindo porque te da un parámetro universal o más amplio del tema que estás hablando. Es verdad que a veces nos pasa, y a mí también, de que creemos que no tenemos una gran historia o que nos tenemos que ir lejos para contarla, y muchas veces es todo lo contrario. Muchas veces está bueno empezar por algo que conoces, algo que tenés cerca, algo que te interpela, porque es donde más amor y más dedicación le vas a poner, y también vas a tener menos esfuerzo, porque si a esa persona ya trabajaste o ya la conoces o hace mucho que tenés vínculo, se te va a hacer mucho más fácil toda la parte de investigar, de ver por dónde contarlo, y simplemente va a ser más algo más técnico de qué preguntas hacerle, dónde filmar, qué días y demás. Entonces a mí me gusta y soy un apasionado de decir, che, está buenísima la historia que tengo en la esquina de mi casa y está buenísima la historia que me hace irme a viajar 2 semanas. Las dos son igual de potentes, las dos son igual de lindas y las dos le podemos poner nuestra impronta y aprender un montón. Espero que te haya gustado este video, te invito a suscribirte, que si tienes más contenido de este estilo, para que aprendas a inspirarte, a contar esa historia que tenés ahí trabada, para ayudarte en el proceso y en todo lo que necesites. Así que te invito a ser parte de esta comunidad y espero que te haya servido.